en el nombre del discípulo de Gamaliel. Carácter íntegro y enérgico, el ex rabino de Jerusalén, ni siquiera al ser transformado en un modesto tejedor, quiso modificar, puertas adentro del cristianismo, su fidelidad innata. Si había servido a Moisés como Saulo, con el mismo nombre romanizado habría de servir igualmente a Jesucristo. Si erró y fue perverso, en la primera condición, aprovecharía la oportunidad de los cielos, corregiría la existencia y sería un hombre bueno y justo en la segunda. En ese particular, no llegó a considerar ninguna sugestión de los amigos. Había sido el primer perseguidor de la. En ese hecho se basó el cambio en el nombre del discípulo de Gamaliel. Carácter íntegro y enérgico, el ex rabino de Jerusalén, ni siquiera al ser transformado en un modesto tejedor, quiso modificar, puertas adentro del cristianismo, su fidelidad innata. Si había servido a Moisés como Saulo, con el mismo nombre romanizado habría de servir igualmente a Jesucristo. Si erró y fue perverso, en la primera condición, aprovecharía la oportunidad de los cielos, corregiría la existencia y sería un hombre bueno y justo en la segunda. En ese particular, no llegó a considerar ninguna sugestión de los amigos. Había sido el primer perseguidor de la Bar Jesús parecía invadido por gran abatimiento del espíritu. Después de saludar al misionero, respetuoso, se expresó con cierta dificultad, a fin de cuentas, precisaba deshacer el malentendido, en el caso del procónsul. Nadie, más que yo, deseaba tanto la salud del enfermo, y, por consiguiente, nadie más agradecido por vuestra intervención, liberándolo de una enfermedad tan dolorosa. Estoy muy agradecido con vuestro parecer y me regocijo con vuestra comprensión, dijo Pablo, con gentileza. Sin embargo, el visitante vacilaba si debía o no exponer sus objetivos más íntimos. Atento a las reticencias sin presumir su causa, el ex rabino se adelantó benévolo. ¿Qué deseáis decir? Con franqueza. Nada de ceremoniales. Acontece, contestó más animado, que vengo acariciando la idea de consultaros sobre vuestros dones espirituales. Pienso que no habrá mayor tesoro para triunfar en la vida. Pablo estaba confundido, sin saber qué rumbo tomaría la conversación. Pero, enfocando el punto más delicado de la pretensión, Bar Jesús continuó, ¿cuánto ganáis en vuestro ministerio? Gano la misericordia de Dios, dijo el misionero, comprendiendo entonces todo el alcance de aquella visita inesperada. Vivo de mi trabajo de tejedor y no sería lícito mercadear con lo que pertenece al Padre que está en los cielos. Es casi increíble, murmuró el mago, abriendo desmesuradamente los ojos. Yo estaba convencido de que traíais con vosotros ciertos talismanes, que me disponía a comprar a cualquier precio. Y mientras el ex rabino lo contemplaba lleno de conmiseración por su ignorancia, el visitante prosiguió, pero, ¿será creíble que hagáis semejantes obras sin contribución por los sortilegios? El misionero lo miró con mayor atención y murmuró, solo conozco un sortilegio eficiente. ¿Cuál es? Interrogó el mago con la mirada chispeante y codiciosa. Es el de la fe en Dios con sacrificio de nosotros mismos. El viejo israelita demostró no entender toda la significación de aquellas palabras, objetando, sí, pero la vida tiene sus necesidades urgentes. Es indispensable prever y acumular recursos. Pablo pensó un minuto y le dijo, de mí mismo, nada tengo que os pueda esclarecer. Pero Dios tiene siempre una respuesta a nuestras preocupaciones más sencillas. Consultemos sus eternas verdades. Veamos cuál es el mensaje destinado a vuestro corazón. Iba a abrir el Evangelio, de acuerdo con su costumbre, cuando el visitante observó, no conozco nada de ese libro. Por lo tanto, para mí no podrá traerme ninguna advertencia. El misionero comprendió la reluctancia y afirmó, ¿qué conocéis entonces? Moisés y los profetas. Tomó entonces el rollo de pergaminos donde se podía leer la ley antigua y se lo dio al viejo malicioso, para que lo abriese en alguna sentencia, al azar, según los hábitos de la época. No obstante, Bar Jesús, con evidente mala voluntad, agregó, solo leo los profetas, de rodillas. Podéis leer como queráis, porque, ante todo, el acto de comprender es lo que nos interesa. Mostrando sus presunciones farisaicas, el charlatán se arrodilló y abrió solemnemente el texto, bajo la mirada serena y escrutadora del ex rabino. El viejo israelita se puso pálido. Esbozó un gesto para abstraerse de la lectura, pero Pablo percibió el movimiento sutil y, aproximándose, habló con cierta vehemencia, leamos el mensaje permanente de los emisarios de Dios. Se trataba de un fragmento de los Proverbios, que Bar Jesús pronunció en voz alta, con enorme contrariedad, dos cosas te pedí, no me las niegues, antes que yo muera.
Aparta de mí las vanidades y las mentiras. No me des la pobreza, ni la riqueza. Concédeme apenas el alimento que necesito, para que no acontezca que, estando harto, yo te niegue y pregunte, ¿quién es Jehová? O que, estando pobre, me ponga a hurtar y profane el nombre de mi Dios. 1. El mago se levantó, aturdido. El propio misionero estaba sorprendido. ¿Has visto, amigo? Interrogó Pablo. La palabra de la verdad es muy elocuente. Será un gran talismán, en la existencia, que sepamos vivir con nuestros propios recursos, sin excedernos de lo necesario para nuestro enriquecimiento espiritual. Efectivamente, respondió el charlatán, este proceso de consultas es muy interesante. Voy a meditar en la experiencia de hoy. Luego, enseguida, después de masticar algunos monosílabos que apenas disfrazaban la perturbación que lo dominaba, se despedía. Impresionado, el tejedor consagrado a Cristo anotó las profundas exhortaciones, para consolidar su programa de actividades espirituales, exento de intereses inferiores. La misión permaneció en Nea Pafos algunos días más, sobrecargada de trabajo. Juan Marcos colaboraba con los recursos a su alcance, sin embargo, de vez en cuando, Bernabé lo sorprendía entristecido y quejándose. No esperaba encontrar tan voluminosa cuota de trabajo. Pero, así es mejor, afirmaba Pablo, el servicio en el bien es la muralla defensiva de las tentaciones. El joven se conformaba, pero, su contrariedad era evidente. Más allá de todo eso, como fiel observador del judaísmo, no obstante la pasión que nutría por el Evangelio, el hijo de María Marcos sentía grandes escrúpulos, con la amplitud de juicio del tío y del misionero, en lo relativo a los gentiles. Deseaba servir a Jesús, sí, de todo corazón, pero no podía distanciar al maestro de las tradiciones de la cuna. Mientras las semillas lanzadas en Chipre comenzaban a germinar en la tierra de los corazones, los trabajadores del Mesías abandonaron Nea Pafos, absortos en vastas esperanzas. Después de mucho conversar, Pablo y Bernabé resolvieron extender la misión a los pueblos de Panfilia, con gran escándalo para Juan Marcos, que se admiraba de semejante decisión. «Pero, ¿qué vamos a hacer con esa gente tan extraña?», preguntó el joven contrariado. «Sabemos, en Jerusalén, que ese país está poblado por gente demasiado ignorante. Y, además, que existen allí ladrones por todas partes. No obstante», ponderó Pablo, convencido, «pienso que debemos buscar esa región, justamente por eso. Para otros, un viaje a Alejandría puede ofrecer mayor interés, pero todos esos grandes centros están llenos de maestros de la palabra. Poseen sinagogas importantes, conocimientos elevados, grandes exponentes de la ciencia y de la riqueza. Si no sirven a Dios es por mala voluntad o endurecimiento del corazón. Panfilia, por el contrario, es muy pobre, rudimentaria y carente de luz espiritual. Antes de enseñar en Jerusalén, el maestro prefirió manifestarse en Cafarnaún y en otras aldeas casi anónimas, de Galilea. Ante el argumento irrefutable, Juan se abstuvo de insistir. Dentro de pocos días, una sencilla embarcación los dejaba en Atalía, donde Pablo y Bernabé encontraron un singular encanto en los paisajes que circundaban el cestro. En esa localidad muy pobre, predicaron la buena nueva al aire libre, con inmenso éxito. Observando en el compañero un trazo superior, Bernabé le entregó la dirección del movimiento al ex rabino, cuya palabra sabía despertar entonces encantadores arrebatamientos. El pueblo sencillo acogió la predicación de Pablo con profundo interés. Él hablaba de Jesús, como de un príncipe celestial, que visitó el mundo y había ido a esperar a sus súbditos amados en la esfera de la glorificación espiritual. Se veía la atención que los habitantes de Atalía le dispensaban al asunto. Algunos pidieron copias de las lecciones del Evangelio, otros procuraban obsequiar a los mensajeros del Maestro con lo mejor que poseían. Muy conmovidos, recibían las cariñosas dádivas de los nuevos amigos, que, casi siempre se constituían de platos de pan, naranjas o peces. La permanencia en la localidad les trajo nuevos problemas. Era indispensable alguna actividad culinaria. Bernabé, delicadamente, designó al sobrino para este menester, pero el joven no conseguía disfrazar la contrariedad. Notando su constreñimiento, Pablo se adelantó, presuroso: «No nos inquietemos con problemas naturales. Procuremos restringir, de ahora en adelante, las necesidades y gustos alimentarios. Comeremos solo pan, frutas, miel y pescado. De esta manera, el trabajo de cocina quedará simplificado y reducido a la preparación de los peces asados, en lo que tengo gran práctica,
desde mi retiro allá en Tauro. Que Juan no se moleste con el problema, pues es justo que esa parte quede a mi cargo. A pesar de la actitud generosa de Pablo, el joven continuó triste. En breve la misión alquilaba un barco, trasladándose a Perge. En esta ciudad, de regular importancia para la región en la que se localizaba, anunciaron el Evangelio con inmensa dedicación. En la pequeña sinagoga, hinchieron el sábado de gran movimiento. Algunos judíos y numerosos gentiles, en su mayoría gente pobre y sencilla, acogieron a los misioneros, llenos de júbilo. Las noticias del Cristo despertaron singular curiosidad y encantamiento. La modesta casa, alquilada por Bernabé, estaba repleta de personas ansiosas por obtener copia de las anotaciones de Leví. Pablo se regocijaba. Experimentaba una alegría inenarrable al contacto de aquellos corazones humildes y sencillos, que le daban a su espíritu cansado de casuística la dulce impresión de virginidad espiritual. Algunos preguntaban sobre la posición de Jesús en la jerarquía de los dioses del paganismo, otros deseaban saber la razón por la que habían crucificado al Mesías, sin consideración a sus elevados títulos como mensajero del Eterno. La región estaba llena de supersticiones y leyendas. La cultura judaica se restringía al ambiente cerrado de las sinagogas. La misión, no obstante consagrar su mayor esfuerzo a los israelitas, predicando en el círculo de los que seguían la ley de Moisés, interesó a las clases más oscuras del pueblo, en razón de las curaciones y de la invitación amorosa al Evangelio, movimiento, ese, en el cual los trabajadores de Jesús ponían su empeño. Plenamente satisfechos, Pablo y Bernabé resolvieron seguir de allí mismo para Antioquía de Pisidia. Informado al respecto, Juan Marcos no conseguía contener sus íntimos recelos, por más tiempo, y preguntó, suponía que no iríamos más allá de Panfilia. ¿Cómo vamos a llegar hasta Antioquía? No poseemos recursos para atravesar unos precipicios tan grandes. La floresta está infestada de bandidos, el río lleno de cascadas no permite el tránsito de barcos. ¿Y las noches? ¿Cómo dormir? Ese viaje no se puede intentar sin animales y siervos, cosa que no tenemos. Pablo reflexionó un minuto y exclamó, mira, Juan, cuando trabajamos para alguien, debemos hacerlo con amor. Juzgo que anunciar al Cristo a aquellos que no lo conocen, en vista de sus numerosas dificultades naturales, representa una gloria para nosotros. El espíritu de servicio nunca deja la parte más difícil para los demás. El Maestro no transfirió su cruz a los compañeros. En nuestro caso, si tuviésemos muchos esclavos y caballos, ¿no serían ellos los cargadores de las responsabilidades más pesadas, en lo que se refiere a las cuestiones propiamente materiales? Pero, el trabajo de Jesús es tan grande a nuestros ojos que debemos disputar a los demás cualquier parte de su ejecución, en beneficio propio. El joven pareció más angustiado. La energía de Pablo era desconcertante. Pero, ¿no sería más prudente, continuó con extrema palidez, dirigirnos a Alejandría y organizar por lo menos algunos recursos más que faciliten las cosas? Mientras Bernabé acompañaba el diálogo con la serenidad que le era peculiar, el ex rabino continuó, das demasiada importancia a los obstáculos. ¿Ya pensaste en las dificultades que el Señor tuvo que vencer para venir a estar con nosotros? Aunque pudiese atravesar libremente los abismos espirituales para llegar a nuestro círculo de perversidad e ignorancia, tenemos que considerar la muralla de lodo de nuestras viscerales miserias. ¿Y tú te espantas pensando en los palmos de camino que nos separan de Pisidia? El joven se calló, evidentemente contrariado. La argumentación era demasiado fuerte, a sus ojos, y no le permitía cualquier nueva objeción. Por la noche, Bernabé, visiblemente preocupado, se aproximó al compañero, exponiéndole las intenciones del sobrino. El joven había resuelto regresar a Jerusalén, de cualquier modo. Pablo oyó con mucha calma las explicaciones como quien no quería oponerse a tal decisión. ¿No podríamos acompañarlo, por lo menos, hasta algún punto más próximo del destino? Preguntó el ex levita de Chipre, como tío solícito. ¿Destino? Preguntó Pablo admirado. Pero ya tenemos el nuestro. Desde el primer entendimiento, planeamos la excursión a Antioquía. No puedo impedir que le hagas compañía al joven, por mí, a pesar de todo, no debo modificar el derrotero trazado. En caso de que resuelvas no regresar, seguiré solo. Juzgo que las empresas de Jesús tienen su momento justo de actuación. Es preciso aprovecharlo. Si dejamos la visita a Pisidia para el mes próximo tal vez sea tarde.
Bernabé reflexionó algunos minutos, contestando con plena convicción: tu observación es incontestable. No puedo romper los compromisos. Por lo demás, Juan ya es un hombre y podrá regresar solo. Tiene el dinero indispensable para ese fin, en virtud de los cuidados maternos. El dinero, cuando no es bien aprovechado, remató Pablo tranquilamente, siempre disuelve los lazos y las responsabilidades más santas. La conversación terminó, mientras Bernabé regresaba a aconsejar al sobrino, quien se encontraba muy impresionado. 2 días después, antes de tomar el barco que lo llevaría a la desembocadura del Cestro, el hijo de María Marcos se despedía del ex doctor de Jerusalén con una sonrisa forzada. Pablo lo abrazó sin alegría y le habló en un tono de severa advertencia: Dios te bendiga y te proteja. No te olvides de que la marcha para el Cristo está hecha igualmente por filas. Todos debemos llegar bien, pero los que se desvían tienen que llegar por su propia cuenta. Sí, dijo el joven avergonzado, procuraré trabajar y servir a Dios, con toda mi alma. Haces bien y cumplirás con tu deber procediendo así, exclamó el ex rabino, convencido. Recuerda siempre que David, mientras estuvo ocupado, fue fiel al Todopoderoso, pero, cuando descansó, se entregó al adulterio. Salomón, durante los trabajos pesados de la construcción del templo, fue puro en la fe, pero, cuando llegó al reposo, fue vencido por la depravación. Judas comenzó bien y fue discípulo directo del Señor, pero bastó la entrada triunfal del Maestro en Jerusalén para que cediese a la traición y a la muerte. Con tantos ejemplos expuestos ante nuestros ojos, será útil que no descansemos nunca. El sobrino de Bernabé partió, sinceramente impactado por estas palabras, que lo siguieron, en el futuro, como un constante llamado. Poco después del incidente, los 2 misioneros tomaron por senderos impenetrables. Por primera vez fueron obligados a pernoctar a la intemperie, en el seno de la naturaleza. Venciendo precipicios, encontraron una gruta rocosa en la cual se ocultaron, para reposar el cuerpo mortificado y dolorido. El segundo día de la marcha transcurrió dando muestras del valor indómito de siempre. La alimentación se constituía de algunos panes traídos de Perge y frutas silvestres, recogidas aquí y allá. Resueltos y llenos de buen humor, enfrentaban y vencían todos los obstáculos. De vez en cuando, era indispensable ganar la otra margen del río, al toparse con barreras intransitables. Hellows, entonces, palpando el curso de los torrentes, cautelosos, usando largas varas verdes, o abriendo caminos peligrosos e ignotos. La soledad les sugería bellos pensamientos. Los menores conceptos extravasaban sagrado optimismo. Ambos acariciaban cariñosos recuerdos del pasado afectivo y lleno de esperanza. Como hombres experimentaban todas las necesidades humanas, pero era profundamente conmovedora la fidelidad con la que se entregaban al Cristo, confiando a su amor la realización de los santificados deseos de una vida más elevada. En la segunda noche se acomodaron en una pequeña caverna, algo distante de la trilla estrecha, poco después de los últimos tonos del crepúsculo. Después de la muy frugal refección, pasaron a comentar animadamente los hechos de la iglesia de Jerusalén. La noche estaba muy oscura y sus voces quebraban el gran silencio. Desarrollando los asuntos, pasaron a hablar de las excelencias del Evangelio, exaltando la grandeza de la misión de Jesucristo. Y fue discípulo directo del Señor, pero bastó la entrada triunfal del Maestro en Jerusalén para que cediese a la traición y a la muerte. Con tantos ejemplos expuestos ante nuestros ojos, será útil que no descansemos nunca. El sobrino de Bernabé partió, sinceramente impactado por estas palabras, que lo siguieron, en el futuro, como un constante llamado. Poco después del incidente, los 2 misioneros tomaron por senderos impenetrables. Por primera vez fueron obligados a pernoctar a la intemperie, en el seno de la naturaleza. Venciendo precipicios, encontraron una gruta rocosa en la cual se ocultaron, para reposar el cuerpo mortificado y dolorido. El segundo día de la marcha transcurrió dando muestras del valor indómito de siempre. La alimentación se constituía de algunos panes traídos de Perge y frutas silvestres, recogidas aquí y allá. Resueltos y llenos de buen humor, enfrentaban y vencían todos los obstáculos. De vez en cuando, era indispensable ganar la otra margen del río, al toparse con barreras intransitables. Hellows, entonces, palpando el curso de los torrentes, cautelosos, usando largas varas verdes, o abriendo caminos peligrosos e ignotos. La soledad les sugería bellos pensamientos. Los menores conceptos extravasaban sagrado optimismo. Ambos acariciaban cariñosos recuerdos del pasado afectivo y lleno de esperanza.
como hombres experimentaban todas las necesidades humanas, pero era profundamente conmovedora la fidelidad con la que se entregaban al Cristo, confiando a su amor la realización de los santificados deseos de una vida más elevada. En la segunda noche se acomodaron en una pequeña caverna, algo distante de la trilla estrecha, poco después de los últimos tonos del crepúsculo. Después de la muy frugal refección, pasaron a comentar animadamente los hechos de la iglesia de Jerusalén. La noche estaba muy oscura y sus voces quebraban el gran silencio. Desarrollando los asuntos, pasaron a hablar de las excelencias del Evangelio, exaltando la grandeza de la misión de Jesucristo. Uno de los bandidos, gratamente interesado, examinó el rollo de las anotaciones de Leví. Quien encuentre ese tesoro, prosiguió Pablo, resuelto, nunca más sentirá necesidades. Los ladrones guardaron el Evangelio cuidadosamente. Agradeced a Dios que no os quitamos la vida, dijo uno de ellos. Y apagando la antorcha titilante, desaparecieron en la oscuridad de la noche. Cuando se vieron a solas, Bernabé no consiguió disimular el asombro. ¿Y ahora?, preguntó con voz trémula. La misión continúa bien, glosó Pablo lleno de buen ánimo. No contábamos con la excelente oportunidad de transmitir la buena nueva a los ladrones. El discípulo de Pedro, admirando su enorme serenidad, volvió a decir: pero, se llevaron también los últimos panes de cebada, así como las capas. Sabrá siempre alguna fruta en el camino, esclarecía Pablo decidido, y en cuanto a las coberturas, no tengamos mayor cuidado, pues no nos faltará el musgo de los árboles. Y, deseoso de tranquilizar al compañero, agregaba: de hecho, no tenemos más dinero, pero juzgo que no será difícil conseguir trabajo con los tejedores de Antioquía de Pisidia. Además, la región está muy distante de los grandes centros y puedo llevar ciertas novedades a los colegas del oficio. Esta circunstancia será ventajosa para nosotros. Después de tejer nuevas esperanzas, durmieron descubiertos, soñando con las alegrías del reino de Dios. Al día siguiente, Bernabé continuaba preocupado. Interpelado por el compañero, confesó compungido: estoy resignado con la carencia absoluta de materiales, pero no puedo olvidar que nos subtrajeron también las anotaciones evangélicas que poseíamos. ¿Cómo recomenzar nuestra tarea? Si tenemos de memoria gran parte de las enseñanzas, no podemos conferir todas las expresiones. Sin embargo, Pablo hizo un gesto significativo y, desabotonando la túnica, retiró algo que guardaba junto a su corazón. Te equivocas, Bernabé dijo con una sonrisa optimista: tengo aquí el Evangelio que me recuerda la bondad de Gamaliel. Fue un obsequio de Simón Pedro a mi viejo mentor, que, a su vez, me lo dio poco antes de morir. El misionero de Chipre apretó en las manos el tesoro de Cristo. El júbilo volvió a iluminar su corazón. Podrían prescindir de todas las comodidades del mundo, pero la palabra de Jesús era imprescindible. Venciendo obstáculos de todo tipo, llegaron a Antioquía profundamente abatidos. Principalmente, Pablo, en determinados momentos de la noche, se sentía cansado y febril. Bernabé tenía frecuentes accesos de tos. El primer contacto con la naturaleza hostil acarreó a los dos mensajeros del Evangelio fuertes desequilibrios orgánicos. A pesar de la precaria salud, el tejedor de Tarso procuró informarse, en la misma mañana de la llegada, sobre las tiendas de artesanías y objetos de cuero existentes en la ciudad. Antioquía de Pisidia contaba con un gran número de israelitas. Su movimiento comercial era más que regular. Las vías públicas ostentaban tiendas bien surtidas y pequeñas industrias de varias ramas. Confiando en la providencia divina, alquilaron una habitación muy sencilla, y, mientras Bernabé reposaba de la fatiga extrema, Saulo buscó una de las tiendas indicadas por un comerciante de frutas. Un judío de buen aspecto, rodeado de 3 auxiliares, entre numerosas estanterías con sandalias, tapices y otros numerosos artículos, relacionados con su profesión, dirigía un extenso comercio de trabajo. Sabiendo su nombre, dado el interés de su indagación junto al comerciante referido, el ex doctor de Jerusalén lo llamó señor Ibrahim, siendo atendido con enorme curiosidad. Amigo, explicó Pablo, sin rodeos, soy vuestro colega de oficio y apremiado por urgentes necesidades, vengo a solicitaros el inmenso obsequio de admitirme en las actividades de vuestra tienda. Tengo que hacer un largo viaje, al no poseer ningún recurso, ruego a vuestra generosidad, esperando una favorable acogida. El artesano lo contemplaba con simpatía, pero un tanto desconfiado. Se asombraba y se agradaba, simultáneamente, de su franqueza y desembarazo. Después de pensar algún tiempo,
respondió algo vagamente, nuestro trabajo es muy escaso y, para ser sincero, no dispongo de capital para remunerar a muchos empleados. No todos compran sandalias, los aperos y atuendos para viajeros quedan a la espera de las caravanas que solo pasan de tiempo en tiempo, vendemos pocos tapetes, y si no fuesen los tejidos de cuero para tiendas improvisadas, supongo que no tendríamos lo necesario para mantener el negocio. Como veis, no sería fácil daros trabajo. Sin embargo, volvió a decir el ex rabino, conmovido por la sinceridad del interlocutor, oso insistir en el pedido. Tan solo será por algunos días, por lo demás, quedaría satisfecho en trabajar por la comida y el techo, para mí y un compañero enfermo. El bondadoso Ibrahim se sensibilizó con aquella confesión. Después de una larga pausa, en la que el dueño del taller de Antioquía aún dudaba entre el sí y el no, Pablo remató, tan grande es mi necesidad que insisto con vos, en nombre de Dios. Entrad, dijo el negociante, vencido por la argumentación. Aunque estaba enfermo, el emisario del Cristo se lanzó al trabajo con afán. Un viejo telar fue instalado a toda prisa, junto a la mesa llena de cuchillos, martillos y piezas de cuero. Pablo entró a trabajar, teniendo una mirada amiga y una buena palabra para cada compañero. Lejos de imponerse por los conocimientos superiores que poseía, observaba el sistema de trabajo de los ayudantes de Ibrahim y sugería nuevas técnicas favorables a la labor, con bondad, sin afectación. Conmovido por sus declaraciones sinceras, el dueño de la casa mandó la comida a Bernabé, mientras el ex rabino vencía gallardamente las primeras dificultades experimentando el júbilo de un gran triunfo. Aquella noche, junto al compañero de luchas, elevó a Jesús una oración de muy entrañable agradecimiento. Ambos comentaron la nueva situación. Todo iba bien, pero era necesario pensar en el dinero indispensable para atender al alquiler de la habitación. Edificado por la ejemplificación del amigo, ahora era Bernabé el que buscaba reconfortarlo. No importa, Jesús llevará en cuenta nuestra buena voluntad y no nos dejará desamparados. Al día siguiente, cuando Pablo regresó del taller, tuvo que esperar al compañero, con alguna ansiedad. El mensajero de Ibrahim, que había llevado la comida de Bernabé, no lo había encontrado. Después de cierta inquietud, el ex rabino le abrió la puerta con patente estupor. El discípulo de Pedro parecía extremadamente abatido, pero una profunda alegría se reflejaba en su mirada. Explicó que también él había conseguido trabajo remunerado. Se empleó con un alfarero necesitado de operarios para aprovechar el buen tiempo. Se abrazaron conmovidos. Si hubiesen alcanzado el dominio del mundo, con fortuna y facilidades, no sentirían tanto júbilo. Una pequeña fracción de trabajo honesto bastaba a sus corazones iluminados por Jesucristo, para sentirse felices. En el primer sábado de permanencia en Antioquía, los mensajeros del Evangelio se dirigían a la sinagoga local. Ibrahim, satisfechísimo con la cooperación del nuevo empleado, les proveyó 2 túnicas usadas, que Pablo y Bernabé vistieron con alegría. Toda la población, temerosa de Dios, se comprimía en el recinto. Los dos se sentaron en el lugar reservado a los visitantes o desconocidos. Terminado el estudio y comentario de la ley y de los profetas, el director de los servicios religiosos les preguntó, en voz alta, si desearían decir algunas palabras a los presentes. De pronto, Pablo se levantó y aceptó la invitación. Se dirigió a la modesta tribuna con actitud noble y comenzó a discurrir sobre la ley, tomado por una elocuencia sublime. El auditorio, no acostumbrado a razonamientos tan elevados, le acompañaba la palabra fluida como si hubiese encontrado a un auténtico profeta, esparciendo maravillas. Los israelitas no cabían en sí de contentos. ¿Quién era aquel hombre del que se podía enorgullecer incluso el templo de Jerusalén? Pero, en dado momento las palabras del orador pasaron a ser casi incomprensibles para todos. Su verbo sublime anunciaba un Mesías que ya había venido al mundo. Algunos judíos aguzaron los oídos. Se trataba del Cristo Jesús, por intermedio de quien las criaturas deberían esperar la gracia y la verdad de la salvación. El ex doctor observó que numerosas fisonomías se mostraban contrariadas, pero la mayoría lo escuchaba con indefinible vibración de simpatía. La relación de los hechos de Jesús, su ejemplificación divina, la muerte en la cruz, arrancaba lágrimas del auditorio. El propio jefe de la sinagoga estaba profundamente sorprendido. Terminada la extensa oración, el nuevo misionero fue abrazado por gran número de asistentes. Ibrahim, que acababa de conocerlo bajo su nuevo aspecto, lo saludó radiante. Eustaquio, el alfarero que le había dado trabajo a Bernabé,
se aproximó para las salutaciones, altamente sensibilizado. No obstante, los descontentos no faltaron. El éxito de Pablo contrarió el espíritu fariseo de la asamblea. Al día siguiente, Antioquía de Pisidia estaba impresionada por el asunto. La tienda de Ibrahim y la alfarería de Eustaquio fueron locales de grandes discusiones y entendimientos. Pablo habló, entonces, de las curaciones que se podrían hacer en nombre del Maestro. Una anciana, tía de su patrón, fue curada de una enfermedad insidiosa, con la simple imposición de las manos y las oraciones al Cristo. 2 hijos del alfarero se restablecieron con la intervención de Bernabé. Los 2 emisarios del Evangelio ganaron rápidamente muy buena reputación. La gente sencilla venía a solicitar sus oraciones, copias de las enseñanzas de Jesús, mientras muchos enfermos se restablecían. Pero, si el bien estaba creciendo, la animosidad contra ellos también aumentaba, por parte de los más ilustres de la ciudad. Se inició el movimiento contrario al Cristo. No obstante, la continuidad de las predicaciones de Pablo se ampliaba, entre los israelitas poderosos, la persecución, el escarnio y la ironía. Pero los mensajeros de la buena nueva no se desanimaron. Confortados por los más sinceros, fundaron la iglesia en la casa de Ibrahim. Cuando todo iba bien, y ahí que el ex rabino, a una consecuencia de las vicisitudes experimentadas en la travesía de los pantanos de la Panfilia, cae gravemente enfermo, preocupando a todos los hermanos. Durante un mes, estuvo bajo la influencia maligna de una fiebre devoradora. Bernabé y los nuevos amigos fueron muy dedicados cuidándolo. Explotando el incidente, los enemigos del Evangelio se pusieron a campo abierto, ironizando la situación. Hacía más de 3 meses que los dos anunciaban el nuevo reino, reformaban las nociones religiosas del pueblo, curaban las molestias más pertinaces y, ¿por qué motivo el poderoso predicador no se curaba a sí mismo? Hervían así los dichos mordaces y los conceptos deprimentes. Sin embargo, los hermanos tuvieron una dedicación sin límites. Pablo fue tratado con extrema ternura en la casa de Ibrahim, tal y como si hubiese encontrado un nuevo hogar. Después de la convalecencia, el valiente tejedor volvió con mayor entusiasmo a la predicación de las nuevas verdades. Observando su valor, los elementos judaicos, dominados por el despecho, tramaron su expulsión sin ninguna condescendencia. Por varios meses el ex doctor de Jerusalén luchó contra los golpes del farisaísmo imperante en la ciudad, manteniéndose superior a las calumnias e insultos. Pero, cuando revelaba su poder de resolución y firmeza de ánimo, he ahí que los israelitas descontentos amenazan a Ibrahim y a Eustaquio con la supresión de regalías y el destierro. Los 2 antiguos habitantes de Antioquía de Pisidia eran acusados de partidarios de la revolución y del desorden. Muy conmovidos, recibieron la notificación de que solamente la retirada de Pablo y Bernabé podría salvarlos de la cárcel y de la flagelación. Los misioneros de Jesús, considerando la penosa situación de los amigos, resuelven partir. Ibrahim tiene los ojos llenos de lágrimas. Eustaquio no consigue esconder el abatimiento. Ante las interrogaciones de Bernabé, el ex rabino expone el plan de las actividades futuras. Se dirigirían a Iconio. Predicarían allí las verdades de Dios. El discípulo de Simón Pedro aprueba sin dudar. Reuniendo a los hermanos en una noche memorable para cuantos vivieron sus profundas emociones, los mensajeros de la buena nueva se despiden. Por más de 8 meses habían enseñado el Evangelio. Afrontaron burlas y apodos, habían conocido pruebas muy amargas. Sus labores estaban siendo premiadas por el mundo con el destierro, como si ellos fuesen criminales comunes, pero la Iglesia del Cristo estaba fundada. Pablo habló de eso, casi con orgullo, no obstante las lágrimas que le rodaban por el rostro. Los nuevos discípulos del Maestro no deberían extrañar las incomprensiones del mundo, incluso porque el propio Salvador no había escapado a la cruz de la ignominia, agregando que la palabra cristiano significaba seguidor de Cristo. Para descubrir y conocer las sublimidades del reino de Dios era preciso trabajar y sufrir sin descanso. Por su parte, la afectuosa asamblea acogió las exhortaciones, emocionada hasta las lágrimas. En la mañana siguiente, llevando una carta de recomendación de Eustaquio y cargando con una amplia provisión de pequeños recuerdos de los compañeros de fe, se pusieron en camino, intrépidos y felices. El trayecto que excedía los 100 kilómetros fue difícil y doloroso, pero los pioneros no se detuvieron en la consideración de ningún obstáculo. Llegados a la ciudad, se presentaron al amigo de Eustaquio, de nombre Onesíforo. Recibidos con generosa hospitalidad, en el sábado inmediato, incluso antes de establecerse en el trabajo profesional,
Pablo fue a exponer los objetivos de su paso por la región. Su exposición en la sinagoga provocó animadas discusiones. El elemento político de la ciudad se constituía de judíos ricos e instruidos. En la ley de Moisés, con todo, los gentiles representaban, en gran número, a la clase media. Estos últimos recibieron la palabra de Pablo con profundo interés, pero los primeros desencadenaron una gran reacción desde el comienzo. Hubo tumultos. Aquellos orgullosos hijos de Israel no podían tolerar a un Salvador que se había entregado, sin resistencia, a la cruz de los ladrones. Pero, la palabra del apóstol había alcanzado una aceptación tan grande del público que los gentiles de Iconio le ofrecieron un amplio salón para que les fuesen suministradas las enseñanzas del Evangelio, todas las tardes. Querían noticias del nuevo Mesías, se interesaban por sus menores hechos y por sus máximas más sencillas. El ex rabino aceptó el encargo, lleno de gratitud y simpatía. Diariamente, terminada la tarea común, una compacta multitud de iconienses se aglomeraba ansiosa por oír su verbo vibrante. Dominando la administración, los judíos no tardaron en reaccionar, pero fue inútil la tentativa de intimidar al predicador con las más fuertes amenazas. Él continuó predicando intrépida y valerosamente. Onesíforo, por su parte, le daba todo su apoyo y dentro de poco, se fundaba la iglesia en su propia casa.